El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quien los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. El domingo pasado, la palabra de Dios nos recordaba que nosotros estamos llamados a ser felices, a ser dichosos, a ser bienaventurados, que esta dicha y esa felicidad que nosotros tanto anhelamos y tanto deseamos, esa en plenitud solamente será en la resurrección, que aquí en la vida tenemos que aprender a ser felices, independientemente de la pobreza, del hambre, de los sufrimientos, de las persecuciones. Cada quien y cada uno, en la situación en la que se encuentre, tiene que aprender a ser dichoso, a ser feliz. Y esta dicha y esta felicidad nos viene de saber que somos hijos de Dios, que Dios está con nosotros y que de lo que deberíamos de preocuparnos entonces nosotros u ocuparnos es de hacer la voluntad de Dios, lo que Él quiere, lo que Él le agrada. La oración colecta de este séptimo domingo del tiempo ordinario dice: concédenos que la constante meditación de los misterios. Son misterios precisamente porque nosotros no los alcanzamos a comprender completamente. El hecho de que no los alcancemos a comprender no quiere decir que entonces, pues, ¿para qué los meditamos? Sino que cada vez que nosotros los vamos meditando, nosotros vamos entendiendo este sentido. Porque nuestro Señor Jesucristo a nosotros hoy nos pide, nos invita a imitarlo a Él. A que nuestro punto de referencia, nuestro modelo, sea Él. Si bien es cierto, hay personas buenas, hay mártires, hay santos,
Ellos, a quien se han esforzado por seguir y por imitar, es a Jesús. Por eso San Pablo, en la segunda lectura, primero a los Corintios, nos habla acerca de la distinción entre el hombre terrenal y el hombre celestial o el hombre espiritual. Dice que primero es lo terrenal y que el que da vida es precisamente el celestial. El primer hombre fue creado, sacado de la tierra. Adán, eso es lo que significa, sacado de la tierra. Y nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, es el que nos da su Espíritu Santo para vivificarnos, para darnos vida y para iluminar nuestra inteligencia, para iluminar nuestro corazón, nuestro interior, para actuar en esos momentos duros y difíciles, actuar conforme a lo que Dios pide y a lo que Dios quiere. No nos pide nada que no podamos, no nos pide lo imposible, nos pide lo extraordinario, nos pide que así como Él dio su vida por nosotros, nosotros también aprendamos a dar la vida por Él. Esto de amar a los enemigos, a los que nos odian, a los que nos maldicen o nos desean el mal, en la primera lectura encontramos nosotros un ejemplo. El rey Saúl tenía envidia de David porque David empezó a ser aclamado o empezó a ser popular. Y entonces de la envidia se pasa al rencor, al aborrecimiento, al odio, a perseguirlo para quitarle la vida. Veamos cómo empiezan el pecado a fructificar en nosotros. En primer lugar, pudiéramos decir que la envidia o que las mentiras o que ciertas actitudes son normales, son terrenales, son humanas. Dios pone a Saúl en las manos de David. De hecho, Abisai le dice: dame la oportunidad de atravesarlo con la lanza. Pero David dice: ¿quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Así es que después manda decirle a Saúl que Dios lo ha puesto en sus manos, que como señal o signo, aquí está la lanza, ya que él y los demás estaban dormidos, que mande a alguno de sus criados para recogerla. El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad. Pues Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Parece ser que esto es a lo que se refiere la famosa magnanimidad. ¿Cuántas oportunidades se nos pueden presentar también a nosotros de la revancha, del desquite, de la venganza y actuar movidos por ese rencor, por ese odio? La envidia, el rencor y el odio lo sentía Saúl. Sin embargo, David estaba libre de eso. La invitación del Evangelio que nos hace Jesús en el Evangelio, me parece, es evitar
que nosotros nos contagiemos de ese rencor, de ese odio que nos tienen los demás. Y entonces actuar, no movidos por eso, sino por el temor de Dios. Él es el ungido del Señor. El otro, el que me maldice, el que me desea lo peor, o el que de hecho ha dañado a alguien de mi familia, de los míos, y se ensaña en contra de mí, pues nosotros no tenemos por qué dejar, o tenemos esa libertad para poder renunciar al odio, al rencor. Dirá nuestro Señor Jesucristo en otro pasaje: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si él mismo se pierde? Salvar su vida si él mismo se pierde. Por eso, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, por el Evangelio, ese la encontrará. Este es el modo y esta es la manera de actuar de Dios. A todos nos agrada un Dios compasivo y un Dios misericordioso. A todos nos cuestiona un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera para con los malos, para con los soberbios, para con los que, como dice la oración por la paz, se dedican a provocar sufrimiento y muerte. Él es compasivo y Él es misericordioso para con todos. Que nosotros no abusemos de este amor y de esta misericordia. Que nosotros no justifiquemos nuestros pecados o nuestras malas acciones fundamentados ahí. Si el Señor es compasivo y misericordioso con ellos, que son malos, pues también lo ha de ser conmigo. Termina nuestro texto invitándonos a no juzgar, a no condenar, a perdonar, a dar o a compartir, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Es otra forma, otra manera de expresar este mandamiento del amor. Traten a los demás como quieren que los traten. Que el amor de Dios nuestro Señor sea el que a nosotros nos llene. Que no le demos lugar a la envidia, que no le demos lugar al rencor, al resentimiento, al odio. Pidámosle a Dios nuestro Señor que nos ayude a vencer y a superar eso, porque es la única forma y la única manera de romper el círculo vicioso de la violencia. De pie, hagamos nuestra profesión de fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un